Continuando con la materia de lenguaje, cultura y poder, vamos a hablar de la semiótica en la comunicación social. La semiótica es la teoría lógica general de los sistemas de signos que se ha dividido en tres partes. Primero, la pragmática. Es todo estudio que considera a los sujetos como hablantes. Semántica. Estudia las relaciones entre los signos y la cosa significada, sin referencia alguna de los hablantes. Y la sintaxis estudia las relaciones formales entre los signos con independencia de las personas que hablan y las relaciones con las significadas. La semiótica es una ciencia que estudia las diferentes clases de signos, así como las reglas que gobiernan su generación y producción, transmisión e intercambio, recepción e interpretación. Es decir, relaciona la comunicación en teoría y práctica. Análogamente, lo semiótico y lo simbólico se identifican con el estructuralismo. Toda cultura puede considerarse como un conjunto de sistemas simbólicos en el que, ante todo, destacan el lenguaje en las reglas matrimoniales, las relaciones económicas. En el arte, la ciencia, la religión, por ejemplo. Levi Strauss relaciona a la semiótica con la cultura porque se forma una estructura como en la comunicación. El lenguaje y la comunicación no son un reflejo metafórico de la realidad social ni un ingrediente expresivo de ésta. Es el vínculo semiótico que, sin cesar, produce y renueva los significados culturales, los mensajes complejos de un aquí y un ahora histórico, los variados recursos por medio de los cuales la sociedad se entiende a sí misma y se produce. La cuestión no consiste en saber por qué o qué peculiaridades de vocabulario, de gramática o de pronunciación pueden considerarse directamente o por referencia a la situación. La cuestión es que qué tipo de factor, de situación determinan cuáles tipos de relación del sistema lingüístico hay o existen. La semiótica y la comunicación, como disciplinas, son ramas de un mismo tronco, la interacción social. La primera presupone a la segunda. Esto es lo esencial para que exista la comunicación, pues como se sabe, lo que se dirige a la semiótica es la significación a la condición de que ésta sea entendida como el proceso de producción social del sentido en los diferentes textos que circulen en la sociedad. Esto significa que el lenguaje entendible a la sociedad mediante textos, simbología y comunicación. El uso de los signos produce determinados efectos de sentido que se organizan en distintos sistemas de significación. Un sistema significativo de la arquitectura de la ciudad, el de un poema, el de un partido de fútbol, el de una película, dependiendo el escenario o dependiendo la semántica. Se entiende que esta simbología nos acompaña en el vivir cotidiano, ya que es un tipo de regla que las personas han establecido para una mejor comunicación. Se puede indicar, manifiesta el autor, que la semiótica también utiliza el signo al cual se lo puede definir como una entidad social que remite a alguien, a otro objeto. Así, la semiótica se convierte en una disciplina que se ocupa sobre todo de la descripción de los signos y de los sistemas de significación. A la comunicación hay que entenderla como con la semiótica, pues no es usual que su tratamiento y desarrollo se hayan diversificado y difundido. Prácticamente en la mayoría de los ámbitos comunicacionales y significativos, cine, publicidad, moda, literaria, teatro, cultura, señalética. La problemática de la comunicación hay que afrontarla como una realidad significante, desde una doble perspectiva. Primero, como un proceso entre emisores y perceptores, en cuyo caso este hecho está marcado por la intencionalidad de los emisores. Y segundo, como un proceso de significación, situación en la cual ya no se permite la intención de los emisores, porque la significación se produce más allá o más acá de la intención. Es un hecho semiótico que trasciende el fenómeno de la comunicación.
para convertirla en un fenómeno social más generalizado de la producción del sentido. Esta se centra en el proceso de transmisión e intercambio de mensajes. Hay que indicar el punto de vista más globalizante, que es lo que pretende la semiótica de la comunicación, pero hay otras corrientes de la comunicación que identifican con las teorías de la información y de la comunicación. Esto significa que la corriente de la semiótica de la comunicación se haya desentendido de su objeto fundamental, que es precisamente la comunicación, o que haya abrazado indiscriminadamente los aportes de la teoría de la información. La comunicación es un objetivo de la semiótica, pero desde una óptica diferente. A la semiótica le interesa la descripción de los modelos, los sistemas y las clases de comunicación, por ejemplo, y le preocupa el reconocimiento de la importancia de los signos y sus tipologías. La semiótica de la comunicación hay que relacionarla con la teoría de la producción de signos, cuyo trabajo se entenderá a partir de la concepción del trabajo productivo, un trabajo para articular unidades de expresión, es decir, la elección y disposición de los significantes, un trabajo para instituir o establecer códigos, un trabajo de los usuarios, emisores y destinatarios, para interpretar adecuadamente los mensajes de acuerdo con los códigos establecidos, una manipulación para cambiar los códigos cuando sea necesario, un trabajo para alcanzar la naturaleza contradictoria de los códigos conmutados, cuyo procedimiento puede permitir la interpretación a varios niveles. El esfuerzo para interpretar los textos mediante procesos inferenciales. Existe un trabajo realizado por emisores y destinatarios para articular e interpretar enunciados cuyo contenido debe verificarse. Un trabajo para la captación y verificación del contenido del enunciado. Existe un trabajo realizado para interpretar expresiones a partir de circunstancias más o menos codificadas, y el trabajo que realizan los emisores para captar la atención de los receptores, cuestión que nos va a remitir a los actos del habla verbal y no verbal. Como se ve, la semiótica de la comunicación centra sus esfuerzos en la producción e interpretación de mensajes, signos y textos. Esto implica que la semiótica de la comunicación deba apoyarse en las disciplinas lingüísticas. El estructuralismo, en tanto desarrolla una teoría sociológica que pretende estudiar los hechos de la existencia social, ha impregnado de significación. Se apoya en la ciencia semiótica y ha colaborado grandemente a su desarrollo. Sin embargo, menciona el autor, no podemos decir que estructuralismo y semiología sean la misma cosa, ni que toda semiología sea estructuralista que surge de la ideología capitalista. En el siguiente texto de Saussure, citado por muchos autores, podemos entender mejor a partir de qué ideas arranca la semiología estructuralista. Se, se puede, pues, concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. Nosotros la llamaremos semiología, del griego semion, signo. En ella nos enseña en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. Puesto que todavía no existen acabadamente, no se puede decir qué es lo que ella será, pero tiene derecho a la existencia y en su lugar está determinado de antemano. La lingüística no es más que una parte de la ciencia general. Las leyes de la semiología descubre serán aplicadas a la lingüística. Se encontrará ligada a un dominio de bien definido en el conjunto de los hechos humanos. El estructuralismo entonces constituye estos simulacros o modelos estructurales. Pretende descubrir leyes de composición que confiere al todo propiedades de conjunto significante, distinta a la de sus elementos, y busca sistemas de diferencias que ayuden a explicar estructuras que llevan a formar formas de comunicación social y consolidación del sistema capitalista. Una lengua estructurada puede estar en cualquier momento histórico y desde luego modificarse hasta cierto punto por ella misma.
Si se separa la estructura o el esquema de su uso, se puede decir que una estructura despliega ciertos usos de la estructura. La historia condiciona algunos de ellos y limita a otros. La conciencia social no siempre se expresa en estructuras, sino que surge de realidades que deben ser cambiadas o transformadas radicalmente.